amour, je t'aime. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos. La emoción más breve de todas. Su duración se mide en un parpadeo. Puede desembocar en una bendición o en un precipicio. Pero la sorpresa en sí misma es la única emoción neutra. Todo depende del motivo que la haya provocado. Madre mía, ¿pero qué pasa? Abracemos la incertidumbre y caminemos con valentía hacia lo desconocido. La sorpresa. Amarna, qué suerte que eso todo se ha solucionado y estés aquí sana y salva. Siéntate, cariño. Mara, que yo casi no llego, ¿eh? Pero qué susto, por los pelos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ya estaba el susto pasado, ¿no? Tranquila, mucho mejor. Crespo, bienvenido al Año de las Emociones. Qué placer teneros aquí. Muchas gracias por la invitación. Una sorpresa. Desde luego. Bueno, hoy, como ya habéis adelantado, nos toca hablar de una emoción siempre inesperada, la sorpresa. Como ya sabréis, en cada capítulo lo que hacemos primero es conversar sobre la emoción y luego os pondremos deberes. Tendréis que seleccionar un año de la historia que asociéis a esta emoción, que estoy segura que ya lo tendréis, pero no me hagáis spoiler, así me sorprendéis, que de eso se trata. Pero primero, para romper un poco el hielo, contadme, ¿cuál es la mayor sorpresa que recordáis? Uy, qué pregunta, sí, ¿no? Recién salida de un ascensor. Recién salida del ascensor. Aparte de eso, ¿te refieres? Venga, va. Yo, a ver, la más grande no te la sé decir porque es como una gran pregunta, pero te puedo decir la última sorpresa que he tenido. Y es que yo vengo de estar viajando por Chad, ¿vale? Y estaba pues con un grupito, ¿no? Y en un momento se nos acercaron unas mujeres como para pedirnos ayuda. En mi grupo había varios sanitarios, había enfermeras, había médicos. Y es que había una mujer que se había puesto de parto en una tribu. Y llegamos allí. Tú imagínate, pues la sabana, unos setitos, un árbol, pero poco más, ¿no? Y unas telitas, una estera y una mujer dando a luz a gemelos. ¡Madre mía! Y además doble sorpresa, porque ella no sabía que eran gemelos. Entonces tú imagínate, ponerte de parto y que de repente haya dos. Bueno, tendríamos que preguntarle si fue una sorpresa positiva o negativa en este caso, porque menudo sorpresón. Salió todo bien, espero. Salió todo bien, sí. Salió todo bien. Plot twist, todo bien, todo correcto. Gracias por tener médicos. Mira, fíjate, ¿quién te iba a decir a ti que vas a presenciar un parto? ¿Crespo, y en tu caso? Pues el mío es mucho más lame, ¿no? O sea, tengo que decirlo, que el de Marina ha puesto el listón muy alto. No, el mío es una sorpresa intelectual, por así decirlo. Cuando era adolescente me acuerdo de leer por primera vez una cosa de mecánica cuántica que me reventó la cabeza. ¡Oh, wow! O sea, pues sí. Claro que esta es tu sorpresa. Vamos a ver, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? O sea, yo creo que al fin y al cabo es eso. Y sí, es esta idea súper loca de que los objetos cuánticos, las partículas, pueden estar en varios sitios a la vez. Y hay un experimento súper chulo, que es el de la doble rendija, que cuando lo lees te lo explica súper bien y llegas a la conclusión de que tiene que ser así, que las cosas pueden estar en varios sitios a la vez. Y eso a mí, sorpresa total, me reventó la cabeza y lo recuerdo muy vivamente. Yo creo que una definición perfecta de la sorpresa sería cuando una acción se interrumpe por un acontecimiento inesperado, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, ahora que lo pienso, todos los días nos despertamos con esta emoción. ¿Vosotros la asociáis con un acontecimiento positivo o negativo? A ver, yo creo que la sorpresa en general es neutra, pero yo a nivel personal, yo lo considero más como una emoción positiva. Porque yo, si me pego una sorpresa y es algo malo, yo lo veo más como frustración que sorpresa. Aunque entiendo de forma objetiva que es algo neutro. Pero yo me sorprendo pues cuando alguien me manda un mensajito, cuando llega alguien que me gusta o como, no sé. Supongo que tiene que ver con lo que te esperas, ¿no? Si algo que te esperas sucede de otra manera, entonces te sorprendes. Sí, al final yo creo que la sorpresa viene de una violación de la expectativa, ¿no? Si no hay una expectativa que se rompe, al final no hay sorpresa. Efectivamente, la sorpresa es que tú tienes una normalidad y de repente hay algo que disrumpe esa normalidad, algo diferente. Y eso provoca la sorpresa, así que estrictamente es algo totalmente neutro, ¿no? Habrá momentos en los que será una cosa negativa y a veces será una cosa positiva. Además, yo creo que es una emoción que tú puedes estar todo el día en un bucle de drama absoluto, pero de repente pasa algo
Y ¿no os pasa que te olvidas de lo que ha pasado antes? Es como que cobra todo el protagonismo de tu día después de que has estado en cualquier movida, hayas pensado cualquier cosa, llega esa sorpresa y parece que te lo cambia todo, ¿no? Es como... Total, y a mí me molesta un poco, porque yo digo, yo estoy aquí, con lo que me cuesta a mí estar ahí como en una estabilidad emocional, estoy chill con mi cafetito, y de repente pasa algo y como que me descuadra un poco, ¿no? Se me pone ahí el tic. Sí. A veces me sucede, incluso con cosas muy ridículas, rollo, yo me levanto y tengo mi plan, voy a leer un poquito mientras me tomo el café y después me pongo a trabajar. Y de repente me llaman al timbre, y es como que me llaman al timbre, ¿no? Yo ya tenía mi plan. Pero también hay que ver la cosa positiva, o sea, en la sorpresa también está lo bueno, ¿no? Eso sí. Cuando ves una buena película, cuando ves una buena serie, yo creo que está ahí, cuando te sorprenden es cuando está lo guay, ¿no? O en mi caso, cuando descubres algo científico que es muy impresionante, esa impresión es la sorpresa realmente Me encanta que tú manifestándose. te lo llevas, según estamos Yo siempre hablando yo de barro la para sorpresa, casa. Yo barro para casa. tú hablas de los Sí. átomos y yo estoy pensando, claro, cuando alguien me manda un mensajito, alguien que me gusta, ¿no? Y te da ahí como el corazón Pues que no, se no, me no, pone no, por no, no. pitar. Lo vivencial, Claro. es No, verdad. las galaxias que rotan no sé qué sentido. Eso es lo bueno realmente. Cuando descubrí los átomos me puse contento. Es que el aprendizaje tiene como mucho que ver con la sorpresa, ¿no? Con la idea de estar todo el rato descubriendo algo nuevo. El descubrimiento al final es sorpresa. En cierto sentido sí que lo es. Aunque a lo mejor no debería darnos tanto gustito porque eso también nos hace que nos acomodemos con ciertas ideas, ¿no? Esa sorpresa también afianza ideas y te las quedas para siempre. Y a veces hay que primero coger las ideas, plantearlas un poco, ver si son de verdad o no. Y si Vamos, al no final... creerte todo lo que te vendan. Exactamente. Que te puede sorprender, pero eso no tiene que Eso es. significar que sea cierto. Exactamente. Mírale, qué científico es que me encanta. Qué maravilla. Oye, ¿creéis que esto al final tiene como un sentido de alguna forma evolutivo? O sea, ¿de dónde viene la sorpresa o cómo creéis que nos ha afectado la sorpresa en nuestra evolución? Porque al final pues sabemos que las emociones son súper primitivas, ¿no? Eso es, el origen de todo esto, lo más seguro es que sea evolutivo. Es decir, hay que ponerse en que tú estás en la selva, tú estás en el bosque, tú estás ahí en lo salvaje y te puede venir en cualquier momento un depredador a comerte la puta cabeza. Ok. Así que en esa situación también hay que pensarlo como que tú estás ahí, haces tu vida cotidiana dentro de la selva, vas al arroyo a beber, vas a por comida no sé dónde, tienes tu ruta. Y de repente en algún momento hay algo que ha cambiado. Hay algo que disrumpe, ¿no? Esa disrupción de tu normalidad. En ese momento, claro, esa cosa que lo cambia todo podría ser un depredador que va por ti. Entonces el cerebro lo que hace es inicia la sorpresa y lo que ocurre ahí es que tienes que tomar esa decisión. Te da una sorpresa para que veas si tienes que salir corriendo, si tienes que hacer esto o lo otro. Tienes que juzgar la situación. Ese podría ser el origen de la sorpresa, que no te coman. Total, ¿no? Es una manera de decir de qué manera puedo afrontar con éxito esta situación potencialmente peligrosa o potencialmente disruptiva. Qué maravilla. Eso no tiene por qué serlo, pero tú estás ahí. Yo creo que es una emoción muy poderosa y a la vez muy corta, ¿no? Porque me refiero, ese sobresalto que tú tienes después de una sorpresa, ese latir del corazón súper fuerte, no puede sostenerse durante mucho tiempo, ¿no? ¿Hay estudios que determinen incluso cuánto puede durar ese sobresalto? Pues de hecho sí, más o menos ese sobresalto está en las décimas de segundo, o sea, súper Madre mía. rápido, como tal. Pero es cierto que hay un estudio de unos belgas de 2014 en el que lo que hacen es preguntarle a gente cuánto creen que ha durado una cierta emoción. Ellos tiran de un montón de emociones y simplemente les preguntan. Es un poco saber cuál es la percepción psicológica que tenemos de lo que duran las cosas. Evidentemente, todo esto hay que cogerlo con pinzas porque hay gente que dirá que esto dura mucho, que dura poco, pero está bien saber un promedio, ¿no? Más o menos, qué es lo que piensa la gente. Y efectivamente lo que encontraron estos belgas es que la emoción más rápida de todas es la sorpresa, que dura unos pocos segundos, creo que eran 2 segundos, y la más larga, vaya por dónde, es la tristeza, ¿no? ¿Pero por qué Ese nos sentimiento de pasa? depresión. ¿Qué nos pasa? Y duraba, ojo, cuidado, 120 horas, casi 5 días. Por Dios Buah, bendito. Pues yo desde mi experiencia de usuario estoy en desacuerdo. ¿Sí? Sí, con este estudio, porque puedo estar en desacuerdo. En contra de la ciencia, ¿cómo En tiene que ser? contra de la ciencia. Me encanta. Y para mí, lo que más dura no es la tristeza, para nada. Tampoco la sorpresa. Pero a mí la sensación como de... ¿Cómo te diría yo? Como de euforia, cuando tienes como ese sentimiento de que has llegado por encima de la felicidad, a mí me parece... A lo mejor tampoco estoy siendo yo muy objetiva, ¿no? Pero a mí me parece que es la emoción con la que más conecto. A ver, es que este estudio también determina que la alegría dura 35 horas, lo cual a mí es verdad que me parece poco también, y los celos 15 horas, lo cual es muy positivo porque si alguna vez os vuelve a dar un ataque de celos, pues que sepáis que os va a durar poco, me parece algo positivo, la verdad. Aguantamos a mimir y ya luego... Yo ni siquiera estoy muy discrepante hoy. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con que los celos sean una emoción, ¿no? Los celos es un conjunto de emociones, como Sí. que es una consecuencia Yo de las ahí también estoy de emociones. acuerdo. Creo que al final los celos llevan a, ¿no? A esa ira a lo mejor o a esa emoción como más Frustración, disruptiva. Totalmente.
Totalmente, totalmente. Y este es el típico debate que tenemos los dos, pero claro, puede haber un componente cultural en los ceros. Absolutamente, claro. Aquí tendríamos que entrar en todo el componente cultural, estoy de acuerdo. Pero bueno, que nos despistamos. Vamos a ir a ese momento wow de impacto. ¿Por qué nos mueve tanto? ¿Por qué nos impacta tanto ese momento de sorpresa, de wow, que nos revuelca la vida entera? Pues bueno, vivimos en un mundo material y como mundo material en el que vivimos, pues normalmente hay algo biológico que está sucediendo en la cabeza. Dentro de la sorpresa, un elemento importante es una subida muy rápida de dopamina. La dopamina sube, por ejemplo, cuando tenemos que prestar mucha atención a algo, cuando estamos aprendiendo algo y lo estamos realmente fijando en el cerebro, comillas, y cuando nos dan una sorpresa, ¡pum!, sube. Entonces podríamos decir que la gente que disfruta de las sorpresas también disfruta del aprendizaje, porque el aprendizaje es en sí mismo una sorpresa. No es tan sencillo, porque el aprendizaje tiene como montones y montones de factores, hay muchas cosas relevantes en todo ese proceso, pero bueno, es un factor entre muchos y a lo mejor no es tanta casualidad, por ejemplo, que a mí las películas de terror, a mí todo lo que sea como darme sustos y sorpresas, no me gustan mucho porque soy muy sensible a ellos y a la vez pues mi mayor sorpresa es estar leyendo sobre física cuántica. Qué interesante. Entonces, retomando un poco lo que contábamos antes de la emoción neutra, puede que disfrutes de las sorpresas con un componente positivo, como por ejemplo el aprendizaje que te da como un reward, ¿no? Como una recompensa, pero sin embargo la sorpresa de los miedos, ¿no? De los sustos, típica peli de miedo, pues no... Yo soy igual, sorpresa que no. A lo mejor es mi caso personal, pero... A mí sí me mola los sustos, pero fíjate. Pasa. Vaya. Sí, yo creo que tenemos como... Es como biológico, ¿no? Un poco como esa adicción, entre comillas, ¿no? Esa cosa como de necesitar ese giro de guión, que ahora que hablabas de la cultura, ¿no? y de las series, yo creo que es un recurso como muy atractivo a nivel narrativo, porque como espectadores necesitamos, ¿no? Ese giro de guión, esa sorpresa para mantenernos enganchados. Y yo creo que por eso es como un recurso muy utilizado, ¿no? En series o películas, por ejemplo. Totalmente. De hecho, mira, momento friki aquí cineasta, ¿no? Pero en la película de la Mujer Pantera, que tiene ahí sus buenos años, fue en un momento en el que se utilizó el recurso del susto repentino, ¿no? Que ahora mismo lo vemos en un montón de series y películas de terror, ¿no? Y es que había un momento en el cual a la protagonista le estaban persiguiendo y hay un autobús que frena de manera repentina. Y ese fue el primer momento en la historia del audiovisual en el que hubo una sorpresa, ¿no? En el que había como un susto para que el espectador dijese, uy, va, ¿qué está pasando, no? Hubiera sido fabuloso estar en esa sala de cine donde se proyectó por primera vez para ver qué hacía la gente. Porque nosotros estamos muy acostumbrados al jumpscare, ¿no? A ese susto. Claro, al final yo creo también que hay una cuestión, porque esto, yo por ejemplo tampoco soy de ver pelis de terror porque me cago, o sea, me da muchísimo miedo. Pero por ejemplo la gente que está muy habituada a ver ese tipo de películas y este jumpscare, ¿no? Estar como que al final puedes llegar a un momento en el que estás tan familiarizado con ese recurso que no te sorprenda tanto o no de la misma forma. ¿Qué opináis de esto? Bueno, yo creo que de hecho hoy en día estamos sobrehabituados a la sorpresa. Puede ser. Porque vivimos en una sociedad en la cual... we live in a society. Vivimos, un momento meme aquí de repente. Vivimos en una sociedad en la que al final tenemos una sobreexposición a elementos que, bueno, pues como el clickbait, sin ir más lejos, ¿no? O sea, que intentan tirar de ese, ¡ay, va, qué va a ser lo siguiente! No imaginarás lo que pasó después, claro. para llamarnos atención, ¿no? Para que hagamos clic, para que consumamos aquello que nos están ofreciendo. Al fin y al cabo, lo que están haciendo es explotar cosas biológicas de nuestro cerebro, que es esa sorpresa. Así que poco a poco nos estamos volviendo un poquito inmunes o muy acostumbrados a estos trucos. Claro, en el pasado eran muy eficaces. Veremos en los próximos años cómo evolucionan. Y a nivel fisiológico, a mí sí que me gustaría saber, te lo pregunto a ti ya directamente. A nivel fisiológico, ¿qué es lo que pasa? Venga, va, dopamina, ¿no? Estabas diciendo, pero también habrá como, no sé, las pupilas, la respiración, ¿qué pasa ahí? El ritmo cardíaco. Sí, hay una reacción que es fisiológica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La idea es, por ejemplo, que el ritmo del corazón, como que esta idea de que el corazón te da un vuelco, que realmente es que el corazón se ralentiza. La presión sube. La respiración también casi que se detiene. Espera, el corazón va más despacio, no más deprisa. En el momento de la sorpresa, que son unos segundos, ten en cuenta, no es el momento ya de decir, hostia, hay un tigre, tengo que salir corriendo. No, es ese momento, son esos segundos de decir, tengo que tomar una decisión. Aquí pasa algo. Es tu cerebro, el meme este del señor que le estás dando así con un palo al cerebro, en plan, haz algo. Pues es eso. Básicamente, fisiológicamente está pasando. Tu cuerpo echándote la bronca, ¿no? En plan, por el amor de Cristo, reacciona. Reacciona que nos lo comen, sí. ¿Vosotros qué caras ponéis cuando os sorprendéis? ¿O qué reacción os late? Wow, yo pongo muchas muecas. O sea, yo hago unas caras muy raras, pero porque me asusto con muchísima facilidad. Entonces grito mucho y esto de ese vuelco al corazón a mí me dura más que 2 segundos, ¿eh? O sea, yo noto como que me quedo como paralizada y debo ser muy
graciosa porque pongo unas caras, o sea, que si alguien me grabara, creo que sería muy ridículo. Yo también soy de mueca total y como muy de respira porque te van a comer. Oye, ¿sabéis qué? Voy a contar una curiosidad. A mí me parece hasta sexy lo de levantar las cejas, lo de esa cara como de sorpresa. ¿Esto tiene algún sentido, lo que estoy diciendo? Buena pregunta, la verdad. Yo no sé si tiene sentido. A mí levantar las cejas no me parece sexy del todo, pero de decir que me parece como súper atractivo el ver a una persona que está como en ese momento de wow, no sé lo que va a pasar después, ¿no? Como en ese momento de expectativa. O sea, que a lo mejor la sorpresa en sí puede ser sexy, incluso, por totalmente. ejemplo, Y yo ¿no? creo que también me ha gustado usar la palabra expectativa porque creo que tiene mucho que ver con la sorpresa, que en el fondo muchas de las cosas que estamos hablando tienen que ver con que tú tenías la expectativa de que pasase algo, pero sucede otra cosa. Total. Y ¿sabes qué me parece sexy? La gente que, aunque no suceda lo que están esperando, lo gestiona bien. La gestión emocional de la sorpresa Wow, me es que la parece gestión sexy. emocional es muy sexy, es que es Por muy favor. sexy. Eso se me da fatal. Bueno. No, pero, joder, la sorpresa es muy importante. Al final se reduce a una cosa, que es contar historias, que es una cosa súper antigua realmente. Una historia en una fogata hace 4.000 años. Vale, pues es lo mismo. Y contar buenas historias tiene que ver con saber gestionar muy bien la sorpresa, saber cuándo lanzarla, saber cuándo tiene que haber giros en la historia para generar esa sorpresa. De hecho, hay un estudio que ha analizado los vídeos más virales y más compartidos del mundo y resulta que el 76% tiene esta gestión muy alta de la sorpresa. Nos encanta una sorpresa. Qué Nos bonito, encanta esta qué sorpresa. bonito esto, ¿no? Como que el storytelling esté como muy relacionado con el hecho de saber dar las píldoras de contenido específicas para cada momento a la persona que lo está viendo o escuchando. Exactamente. Me parece muy poético. Está muy guay. Es como que parte del atractivo de una historia está en guardarte información para lanzarla en el momento adecuado. Y tener mucho arte en cómo lo haces. ¿Y tú crees que nosotros cuándo. estamos haciendo esto ahora mismo? Estamos como guardándonos lo más especial para algún momento concreto, Mara? Oye, Sí, pues ¿no? tiene pinta que Bueno, sí, ¿no? espero que sí, porque ahora os toca. Llega el momento en el que quiero que me sorprendáis. ¿Qué año habéis elegido para hablarnos de la sorpresa? Pues es un año que tampoco hace tanto. Bueno, más o Hemos menos. deliberado mucho sobre esto. Vamos a Wow. empezar. Nos hemos sentado durante horas a leer libros de historia hasta decidir... No, es mentira, es mentira. Pero hemos elegido un año muy interesante, que es 1938. El 38. Esa es una historia súper guay. A ver, nos tenemos que ubicar en una batalla dentro de la Guerra Civil. O sea, bueno, empezamos un poco tristones, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces, es la batalla de Teruel. El bando republicano ha tomado por fin la ciudad de Teruel. La ha recuperado después de una batalla que causó muchas bajas, una batalla de estas horribles. También hay que pensar que es enero, es decir, es invierno. Ha muerto mucha gente por culpa del frío y las condiciones. Terminadas victoriosamente las operaciones, la gran masa nacional de maniobra va a lanzarse sobre Madrid, cuando de pronto 10.000 hombres del Ejército Rojo atacan Teruel, que queda aislado. Y los republicanos piensan que no van a poder aguantar en esa ciudad mucho tiempo. Los nacionales van a venir y la cosa va a ser terrible. Y efectivamente, durante todos esos días pues, hubo batallas muy cruentas, muy continuadas en el tiempo. Hasta que de repente sucedió una cosa... Una cosa increíble. Giro de guión, que paró la batalla, en seco. ¡Pum! Paró. Ok. Ocurrió algo y todo el mundo se quedó a cuadros, sorprendidos, y la batalla paró. Y es que... ¿Lo cuento o no lo cuento? Dale, dale. Mira, me gusta y te vas a sorprender. Y te va a ralentizar el pulso cardíaco. Ya lo estoy notando, lo estoy notando. He aquí la sorpresa, lo que vengo a contarte. Pues lo que sucedió es que todo el cielo se cubrió de rojo. Un rojo ahí carmesí. En aquel momento, además, ellos no sabían que el suceso estaba ocurriendo en toda la península, no únicamente allí en Teruel. De hecho, en otras partes de Europa también se vio. Wow. Y había diferentes teorías, ¿no? Por una parte, la gente pensó que era un incendio forestal, que había fuego en algún lugar, y estaban buscándolo, pero no lo encontraban. Gritaban, Luego- ¿dónde está el fuego? Etcétera. Incluso mío. se llamaron a los bomberos en otras partes de España y de Europa. Y mía. los bomberos, en plan, ¿dónde está? Y había más teorías. Ojo, también se pensó que podía haber sido como una especie de ataque alienígena o incluso el famoso rayo de la muerte de Hitler. Madre Que Hitler mía. estaba atacando la península con sus movidas tecnológicas. Con algún arma mágica que estaba cubriendo pues todo el cielo de rojo. A mí esto me recuerda un poco como al episodio de Juego de Tronos de la boda, como las bodas de sangre, ¿no? Bueno, sí, La boda roja, roja, sí, la boda vamos roja. a Lorca directamente. Eso, exactamente. Es verdad, ¿no? Que también nos vendría bien. Pero, bueno, ¿y qué pasó a partir de aquí? Porque al final, ¿qué era este cielo rojo? Bueno, no, esto no vamos a contarlo todavía. Ah, vamos que a esto guardar es una más, ¿no? sorpresa. Te lo voy a sí. guardar incluso más. Lo que sí te puedo decir es que los brigadistas internacionales estaban
llegando ya aquí a España para luchar, ha venido John Dos Passos, ha venido Hemingway, estaba también James Neugas, que en ese 25 de enero, te repito la fecha, este 25 de enero de 1938, escribió en su diario lo siguiente, y te leo tal cual. El cielo se iluminó con una cortina de fuego roja y malva. Mi corazón se para. Esto sí que es bonito. Qué bonito. Wow. Incluso llegó a pensar que podía ser una aurora boreal, lo que pasa es que no lo he cuadrado, ¿no? Por dónde estábamos a nivel geográfico. Claro. Y entonces concluyó lo siguiente. Aquello era demasiado grande como para haber sido provocado por un hombre, incluso en el peor de los tebeos. Madre mía. Pero qué cosas. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor quieres saber un poquito más de Hemingway, no lo sé. ¿Tú qué piensas? Algo hizo Hemingway. Algo hizo Hemingway. Pero pues, mira, qué si bien. quieres primero te cuento qué fue exactamente, porque una vez más esto tiene un origen científico. Claro, ¿cómo no? Esto, ¿cómo no? Pues aunque no cuadraba con las auroras boreales, ¿no?, que se ven en el norte, sí que era una cosa muy similar. Era culpa de una tormenta geomagnética, lo que se llama eso. Fíjate, nosotros Mira cómo gastándonos los cucos en ir a Suecia Eso. a ver auroras boreales. Palabras que chungas. aquí, mira, de verdad. Exactamente. ¿Cómo te gusta hablar de esto? Es que Eso me me encanta. encanta. Es mi momento, es mi momento, es mi momento, es mi momento. Nos acapara. Eso. La idea es que una aurora boreal se produce porque el Sol, en su actividad normal, eyecta un montón de partículas y esas partículas nos llegan a la Tierra y esas partículas chocan contra nuestra atmósfera, las moléculas que forman la atmósfera. Las moléculas se excitan, empiezan a moverse y al moverse emiten luz. Okay. Y esa luz realmente es la aurora boreal. Lo que pasa es que esas partículas no penetran lo suficiente dentro de la Tierra porque tenemos un campo magnético que nos protege de ellas. Gracias a tener un campo magnético estamos todos aquí vivos, básicamente. Pero en las zonas polares, ¿no?, en el sur y en el norte, el campo magnético es un poquito más débil. Entonces esas partículas sí penetran, chocan contra las moléculas que forman la atmósfera y si se excitan emiten luz y forman las auroras boreales. Pero nuestro campo magnético no es infalible. Hay vez en cuando que se debilita, que la tormenta solar es mucho más intensa. Hay glitches, ¿no? Hay glitches, hay fallos del sistema. Se buguea de alguna manera. Tiene momentos de debilidad, tiene momentos de estar en casa con la mantita, en plan, entonces viene la tormenta y no puedo hacer nada. Pues parece que este fue uno de esos momentos en el que hubo fenómenos similares a una aurora boreal por toda Europa. Y por eso se tiñó de rojo, por culpa del sol. ¿Esto cada cuánto pasa? Yo quiero ver una. Ya. Lamentablemente solo ha habido como muy poquitos eventos de este tipo. Creo que hubo una a principios de los 2000, hubo también otra durante el siglo XX, pero son muy raros. Por fortuna nuestro campo magnético es fuerte y puede aguantarlo. Claro, qué fuerte. Me imagino a la gente flipando, mirando al cielo. La parte positiva que encuentro es que por un momento yo creo que se debieron olvidar de que había bandos, de que había guerra, ¿no? Y estaban más pendientes de lo que estaba pasando a nivel atmosférico, vamos a decir, que lo que estaba pasando en la Tierra, ¿no? Que suficiente era. Oye, ¿y Hemingway habló de esta noche concreta alguna vez? Pues mira, de esta noche concreta no, pero un año antes, en el 37, él había estado pues cubriendo toda la Guerra Civil Española. Y en el 38, que es nuestro año de la sorpresa, él estrenó un documental que iba sobre la Guerra Civil Española y que además, bueno, pues participaba John Dos Passos, Orson Welles, muchos personajes relevantes de la época, y tuvo un estreno pues un poquito accidentado. Yo creo que te va a gustar la historia. Ay, madre, contadme, ¿por qué accidentado? Lo que fue accidentado realmente fue la previa al estreno. El docu se llamaba Tierra de España, ¿vale? Y Hemingway, entre otras muchas cosas, había pedido a Orson Welles que locutase parte de este documental. Pero cuando Orson Welles, que era un bebé, entonces tenía 22 añitos, ¿vale? 22 añitos, es que... Imagínate, llegó allí y Hemingway, pues obviamente estaba borracho en una cuba, muy en su onda, y cuando leyó los textos se dio cuenta de que aquello no estaba escrito para él, ¿no? Que su estilo, el estilo de Wells, era como mucho más conciso, de frases breves, como mucho más concreto. Y Hemingway se había puesto ahí a escribir una cosa como súper enrevesada. Y entonces, pues, Wells dijo, a mí esto no me convence, necesito algo que sea como más, pues, más propio a lo que yo estoy acostumbrado a narrar. Y Hemingway se chiscó y dijo, tío, si tú no has estado ni en la guerra ni nada, a mí que me vienes a contar. Y entonces, yo quiero que te imagines la situación, ¿vale? Hemingway como un señor o borracho y que de repente se encuentra a este nene de 22 años que llega y le cuestiona y le dice, oye, esto que me has escrito a mí no me sirve. Esa buena masculinidad frágil, ¿no? De repente. Es año 38, ahí bien de toxicidad, bien, ¿no? Nos gusta. Y bueno, pues Hemingway cogió una silla y Orson Welles cogió una silla. ¿Y qué pasó? Pues que se liaron los sillazos. No me lo puedo creer. Tal cual.
tú ten en cuenta que no había Twitter, no había, Madre mía. no había videopodcast donde poder discutir las cosas. Entonces, al final, lo que sucedió es que hubo una versión distinta. Hemingway, como que él, narró de nuevo todo lo que había que narrar y la versión que más prevalece fue esa versión en la que está solo él. Bueno, y esto no es todo, Mara. Es que la anécdota va un paso más allá. Y es que mientras estaban pegándose los sillazos, de fondo se estaba proyectando el documental sobre la Guerra Civil, cosa que me parece súper simbólica y súper interesante. Eso está poético, ¿no? Así que imaginemos a dos iconos de la cultura mundial a sillazo limpio. O sea, por favor, la importancia de la gestión emocional, amigas. Es que no puede ser que todo se solucione así a hostia limpia. Es prácticamente una metáfora. Oye, ¿y entre Hemingway y Wells qué pasó al final? Pues bueno, como todos sabemos, Hemingway siguió lidiando con su alcoholismo y con sus problemitas con la bebida. Y Orson Welles se convirtió como en un niño superdotado, ¿no? Como en el niño mimado de la radio y de la tele en Estados Unidos. Director, productor y además una mente con una imaginación, bueno, una imaginación por encima de la media. Porque yo supongo que a ti te sonará de algo, pero Orson Welles sale en la radio diciendo esto de aquí. Bueno, no sé qué pensar. La envoltura metálica es claramente extraterrestre. No existe nada parecido en la Tierra. Un momento, algo pasa. Es terrorífico. Sí. ¡Atrás! ¡Echaos todos atrás! Esto también sucedió en 1938. Dios mío, qué año más completito. O sea, Muy ni un completito. respiro nos dan, ¿eh? Y por supuesto, él dijo que esto no era ninguna broma ni nada de eso, que esto era una radioficción, ¿no? Que esto era una dramatización de su novela La Guerra de los Mundos. Madre mía. Claro, hay que imaginarlo. Esto es un programa de entretenimiento falso en el que de vez en cuando se van metiendo unas cuñas de noticias en la que se va diciendo los alienígenas, los extraterrestres, los marcianos han tomado Florida. Y claro, poco a poco esas noticias de una supuesta invasión alienígena que va sucediendo. Otra vez, porque ya la gente ya había pensado que había un ataque alienígena cuando el cielo se tiñó de rojo. Es que los aliens siempre son como una excusa Sí, constante, es un ¿no? recurso En plan- bastante habitual, ¿no? Oye, ¿y esta vez se lo creyó la gente también esto o no? Claro, se asustaron un montón, hubo gente que huyó de sus casas, etc. O sea, esto fue una provocación en toda regla de Orson Welles y le salió bastante bien. Qué fuerte. Bueno, querido, y aquí voy a discrepar un poquito. Vas a discrespar. Me encanta discrespar, por favor. Estaba deseando meter esa cuña, ¿cómo os adoro? Sí, me la he pensado antes. Es lo único que tengo, o sea, no os pidáis más de mí. Y es que esta anécdota está un poquito exagerada. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Princeton, nunca sé cómo se dice. ¿Cómo? Princeton. Pues en esta encuesta se estableció que 1,7 millones de estadounidenses se habían creído que realmente la invasión alienígena era real y que 1,2 millones de personas huyeron de sus casas o por lo menos se sintieron asustadas. ¿Y qué pasa? Pues que si te pones a leer un poquito más sobre esta encuesta, la muestra era de 135 personas. O sea que... Una minoría no sé, absoluta, ¿no? ¿Qué dice la ciencia La sobre ciencia este dice que esos son estudio? muy pocos datos. Aquí no nos lo creemos del todo. Está un poco exagerado, pero todo tiene sentido. Y es que hay otro giro del guión en esta maravillosa historia. A ver. Y es que durante la Gran Depresión, parte de los ingresos económicos que iban destinados a la prensa escrita se los había llevado a la radio. Y había un poco como de rifirrafe, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta situación era una campaña de desprestigio de la prensa escrita hacia la radio. Querían dar la imagen de que la radio de alguna manera era peligrosa, de que la radio podía crear el caos y llevar a los estadounidenses a hacer cosas totalmente fuera de sí. Wow, o sea, esa buena competencia, sí, sí, ¿eh? sí. Exactamente. Y vaya, todo este tema... O sea, para nada se puede trasladar a la actualidad, no Para nada. no se No sé por qué lo parece dices absolutamente, no sé de qué estamos hablando. ¿No? Y así fue como una anécdota, pues así, bastante pequeña, ¿no? Una anécdota sin importancia, ha llegado hasta nuestros días. Pero Orson Welles la lió un poco. O sea, ¿esto le pasó algo? ¿Tuvo consecuencias o qué pasó con esto? A nuestro amigo Orson, pues bueno, por esto en concreto no le pasó nada, por todo lo que significó la narración de la Guerra de los Mundos en la radio, no le sucedió nada. Pero el pobre pues tuvo mucho rifirrafe con Estados Unidos, con su país de origen. Por una parte porque tuvo muchísimos fracasos en taquilla, el pobre lo intentaba, pero le iba regulinchi. Y después porque pese a ser un abierto simpatizante de Roosevelt, fue tachado de comunista y investigado y perseguido también por el FBI. Y de hecho, por todos estos motivos, ¿sabes dónde acabó Orson Welles? ¿Dónde? En España. Como en España. Bueno, pues él se ¿Haciendo buscó un productor español y acabó rodando aquí muchas de sus últimas películas. Y espera, que hablando de últimas películas, tengo un dato extra. Y es que antes de morir le pidió a su hija, que como una especie de última voluntad, que él quería que sus cenizas, una vez muerto, acabasen en el pozo del padre de Carmina Ordóñez. Aquí hay como una backstory que yo desconozco, pero que me gustaría Carmina saber. folclórica, cuidado. Efectivamente. Wow, muy sorprendente, ¿no? Orson Welles acaba en un pozo de Ronda.
Oye, chicos, me ha encantado compartir este ratito con vosotros. Gracias por compartirme todas estas experiencias, anécdotas. Esto del 38 que de verdad me habéis dejado. Si ya me consideraba que era un año un poco traumático, estoy flipando con la de cosas que han pasado en ese año. Así que gracias por compartir este ratito conmigo. Muchas gracias, Mara. Y vuestra sabiduría. Qué lista. Nuestros conocimientos. Podríamos decir entonces que la sorpresa es una de vuestras emociones favoritas. Yo no me decanto todavía por ninguna, aunque este viaje está a punto de finalizar. Nos queda una última emoción, la ira. Mientras tanto, os animo a conoceros a través de las emociones, porque no tenemos certezas, o quizás solo una. La vida seguro que nos sorprenderá. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal.